Hola, mi nombre es Franklin Espinosa, soy el médico microbiólogo de la institución. Estamos aquí desde el Laboratorio de Microbiología del Hospital Padre Carolo junto con el equipo de microbiología. Estamos enfrentando la pandemia desde hace aproximadamente 8 meses. Afortunadamente contamos con los equipos necesarios, dentro de ellos una cabina de bioseguridad que nos permite a nosotros mantener todas las normas de bioseguridad con el personal técnico que está trabajando con el fin de evitar contagios dentro de la institución. Una vez que hemos enfrentado la pandemia, afortunadamente se ha desarrollado ya algunas vacunas que están incluyéndose en el mercado y que están dando cobertura a nivel mundial. Dentro de ellas, como conocemos, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que se están administrando ya a nivel mundial. Hay que recordar que el uso de las vacunas incurre en una estrategia de salud pública y es una herramienta de esta estrategia. No solamente la vacunación va a ser la solución a esto, sino también las medidas de bioseguridad que se estén tomando, el uso de mascarillas, de higienización de manos, mantener el distanciamiento social. De tal forma que desde el Laboratorio de Microbiología del Hospital Padre Carolo les invitamos a mantener estas medidas, de tal forma que en conjunto con la vacunación y las medidas que les acabamos de mencionar, logremos tener una población saludable. Bienvenidos al programa Juntos Transformamos Vidas. Esta tarde nos acompaña el Dr. Franklin Espinosa, médico microbiólogo del laboratorio del Hospital Padre Carolo, Un Canto a la Vida, quien nos hablará sobre el tema los mitos en la vacunación para el COVID. Bienvenido, doctor. Buenas tardes con todos, es un placer para mí estar aquí acompañándoles. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí más bien. El tema de la vacunación para el COVID ha generado mucha controversia. Nos gustaría saber, en inicio, cómo está formulada la vacuna contra el COVID. Bueno, en realidad estos últimos 8 meses, 9 meses ha sido un reto para la comunidad científica el elaborar una vacuna. Existen varias plataformas o bases bajo las cuales se puede generar vacunas, pero se ha tratado de utilizar las herramientas tecnológicas actuales para poder elaborar una vacuna lo más rápido posible. Dentro de ellas y las ventajas tecnológicas que tenemos es el uso de secuenciamiento del genoma completo del virus. Esto nos permite tener una noción mucho más clara de cómo está constituido, tanto genómicamente como en su estructura. A partir de esto nos ha permitido generar algunos mecanismos para los cuales se puede generar las vacunas. Dentro de ellas es a través del ARN mensajero, que es conociendo la secuencia del virus que genera la proteína S. Entonces se ha creado ARN mensajero sintético que nos permite a nosotros, al utilizar en la vacunación, que las células del cuerpo humano generen esta proteína de tal manera que el sistema inmune pueda generar anticuerpos frente a esta proteína en específico. Hablamos en este tema, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Cuando hablamos del tema de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, el caso es un poquito diferente, porque en este caso la tecnología que utilizamos es a través de un vector. Se utiliza un adenovirus que generalmente provoca infecciones respiratorias, en el cual se introduce material genético del COVID. Y de esa manera se produce también la proteína S y se generan anticuerpos contra esa proteína, pero a través del uso de un virus. Entonces, estamos utilizando las herramientas tecnológicas que se han desarrollado en los últimos 10 años para poder obtener una vacuna lo más rápido posible. En este caso, la vacunación contra el COVID sería un procedimiento totalmente seguro. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, la vacuna siempre va a ser segura. En este caso se utilizan fases en las cuales nos aseguramos, tanto en su fase preclínica como clínica, que la vacuna no genere riesgo para las personas. En la fase preclínica, nosotros utilizamos la vacuna en ensayos de laboratorio in vitro, o también se la puede realizar en animales, pueden ser primates no humanos, y nosotros verificamos primero que sea segura para estos animales y segundo que se genere una respuesta inmune de tal forma que nosotros confiemos en la vacuna. Luego entramos en una fase clínica. En la fase clínica consta de 3 etapas, fase 1, 2 y 3. En la fase 1 utilizamos la vacuna en un pequeño o un grupo reducido de personas, en donde vamos a analizar, cabe recalcar que estos individuos son sanos. Utilizamos la vacuna en esos individuos sanos que no pasan de unas 60 o 100 personas, siempre por lo general van a ser menos de 100 personas, en donde vamos a determinar que la vacuna no genera riesgos para la salud a corto plazo. La fase 2 utilizamos un volumen de personas un poquito mayor, pueden ser menos de 1000 personas, y vemos qué tan efectiva es la respuesta inmune, así como también efectos adversos a corto plazo. Y la fase 3, que ya es la fase final en donde nosotros determinamos la eficacia de la vacuna, es en poblaciones muy grandes.
y de hecho de la fase 3 depende mucho la eficacia y la confianza de la vacuna. Por ejemplo, la vacuna de Oxford, la de Moderna y la de Pfizer utilizan poblaciones de cerca de 43.000 o 50.000 personas, de tal manera que nos permite a nosotros determinar si es que la vacuna es efectiva al generar una respuesta inmune adecuada y si es que existen efectos adversos a corto y a mediano plazo. De tal manera que una vez que completamos la fase preclínica y la fase clínica con sus 3 fases seguidas, nosotros podemos decir que esta vacuna es efectiva, es segura y se puede administrar a la población. Ahí me surge una duda. Después de que ya la vacuna ha sido aprobada para el uso en humanos, ¿se siguen haciendo estudios? Mi pregunta viene porque se vio que las cepas que están en África son diferentes y tal vez no tienen la misma efectividad las vacunas como las que tenemos en América Latina o en Europa. Usualmente con estos virus, que son virus de RNA, dentro de su replicación incluyen pasos en los cuales se cometen ciertos errores en la replicación viral. Esto genera modificaciones, genera variantes, diferentes linajes que están dentro de la variabilidad genética propia del virus. Tenemos casos de esto, por ejemplo el caso de VIH. El VIH es un virus de RNA también que genera muchas modificaciones de su genoma, lo hace muy variable y es por eso que el sistema inmune no puede reconocer estas diferencias y ocurre muy rápido. Influenza también es un caso similar. El caso de influenza es un poquito diferente porque tiene un genoma fragmentado que al recombinarse se recombina con otros genomas de influenza y genera estas variantes. El caso de COVID es similar, tiene un RNA que al replicarse genera un poco de cambios y esto modifica un poco el virus y generan estos linajes. ¿Qué es lo importante? Es que la vacuna va a tener que seguirse actualizando probablemente cada año periódicamente, de tal forma que se vaya adaptando a esas particularidades del virus. Ahora, como es una vacuna nueva, probablemente y está enfocada a esta proteína S, que es la proteína que permite la unión con la célula humana, probablemente no genere mucha modificación, porque la idea principal de una vacuna es que afecte a un objetivo, el cual no varía tanto, de tal forma que se pueda mantener a largo plazo. La proteína S no varía tanto, así que se podría prolongar la efectividad de la vacuna. Sin embargo, siempre tiene que hacerse estudios de tal forma que se pueda actualizar la vacuna y tenga efectividad contra todos los linajes que se están generando. En el Ecuador la vacunación inició el 12 de enero. Se estima que para el 12 de febrero tendría que aplicarse la segunda dosis. En realidad, el plan de vacunación del Ministerio de Salud no ha sido difundido en su totalidad, pero ¿qué pasaría si no se aplican esta segunda dosis? Bueno, metodológicamente la vacuna fue ensayada para que su efectividad, que rondea el 94%, funcione con las 2 dosis. De tal forma que lo ideal sería que se cumpla el esquema. Estamos seguros de que el Ministerio, dentro de su planificación de vacunación, contempla esto de los periodos de vacunación, ya que eso garantiza la efectividad del 94% de la vacuna. Probablemente si es que solamente se lleva una dosis, esto no genere la respuesta necesaria, tanto celular como humoral, para generar anticuerpos neutralizantes y que la inmunidad perdure al menos durante un año o el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, el utilizar las 2 dosis asegura la eficacia del 94%, asegura el generar anticuerpos neutralizantes, una respuesta tanto humoral como celular, y de tal manera que tenga una cobertura por el tiempo que está asegurando la casa farmacéutica que va a funcionar la vacuna. ¿Qué es una respuesta humoral? El sistema inmune, tenemos diferentes etapas del sistema inmune. Puede ser la fase de sistema inmune innato, que incluye la piel, por ejemplo, incluye macrófagos, células dendríticas, el moco incluso que tenemos en las mucosas, permite generar estas barreras mecánicas. Pero tenemos un sistema inmune adaptativo, es decir, que va a ser específico para cada patógeno. Como nosotros conocemos, estamos en contacto siempre con microorganismos, con hongos, con bacterias que están en contacto con nuestra piel. De tal forma que nosotros tenemos estas barreras que impiden que nos generen infección. Pero también tenemos un sistema especializado que va a generar una respuesta específica contra este patógeno, que puede ser tanto por la generación de anticuerpos, que son específicos contra un objetivo determinado de este patógeno y se generan anticuerpos, o también se generan células como linfocitos T de memoria que van a tener actividad contra este objetivo específico también. Entonces, este sistema inmune adaptativo puede ser tanto celular a través de linfocitos o también puede ser humoral presentando anticuerpos específicos contra este patógeno. Qué interesante. Nuestros seguidores nos han preguntado en nuestras redes sociales, debido a rumores que corren también en memes incluso, respecto de si no se aplican la segunda dosis de la vacuna,
el COVID va a mutar en otra cepa o va a mutar en otro tipo de virus. ¿Esto es posible? No es posible. En realidad va mucho con la eficacia de la vacuna. Como le mencioné, la primera dosis probablemente no asegure el 94% de confianza y únicamente nos permite tener una efectividad del 50%, que es bastante baja. Entonces, no nos ayuda a tener esa cobertura que queremos con la vacuna. Básicamente con las dos dosis se alcanza el 94%. El hecho de que genere variantes no va tanto por ahí, porque en realidad si es que seguimos de esa lógica, si es que pongo 2 dosis, eso incrementaría que genere una mayor modificación del virus, pero en realidad no. El RNA mensajero que se utiliza de hecho es un poco complicado que el RNA mensajero entre a la célula humana, por eso se utiliza un lípido que es una partícula que está unida al RNA para favorecer el ingreso. Entonces no tiene interacción con el virus en ese momento. De hecho, estos cambios de modificación de linajes o de cepas ocurren en la replicación viral. En el caso de la vacunación no ocurriría porque en realidad solamente genera una respuesta inmune. No habría modificación de los virus genéticamente en ese caso. Otra de las dudas de nuestros seguidores está enfocada a las reacciones alérgicas que provocó la vacuna en el Reino Unido en la primera aplicación, porque provocó una reacción alérgica bastante severa. Entonces, la pregunta es, ¿eso le puede pasar a todo el mundo o hay una condición genética previa de los participantes? Puede haber una condición genética previa de los participantes. Sin embargo, ya los efectos adversos se han analizado en las fases clínicas de la vacuna, en la fase 1, 2 y 3. Se han analizado ya los efectos adversos a corto plazo. Siempre puede haber efectos adversos, por ejemplo, enrojecimiento de la zona, dolor, un poco de malestar, fiebre, que se contempla dentro de todas las vacunas. Efectos de largo plazo se están analizando todavía. Sin embargo, creo que efectos siempre va a haber una reducida población que van a estar siempre contemplados cuando se hacen este tipo de intervenciones. De tal forma que no considero que se debería alarmar, la gente debería alarmarse por este caso. Ya se han vacunado millones de personas, tanto en Estados Unidos como en Europa, de tal forma que los efectos adversos que se han reportado no han sido graves, sino los que están ya establecidos y contemplados en este esquema de vacunación. Cuando las personas se contagian de COVID, la inmunidad se estima que dura entre 3 y 4 meses. ¿La vacunación, cuánto tiempo de inmunidad nos otorgaría? Bueno, en este caso, cuando nosotros nos infectamos de COVID, es verdad que se generan anticuerpos, pero la mayoría de ellos no son neutralizantes ni no son efectivos. Los efectivos pueden durar más o menos 4 meses, en realidad porque no hay un reestímulo que nos ayude a generar o a mantener la presencia de estos anticuerpos. Con el COVID sí nos permite mantener este estímulo, con la vacuna nos permite tener este estímulo con la segunda dosis, y nos permite tener por mucho más tiempo. Se espera que la cobertura de vacunación dure entre 1 año o 1 año y medio, de tal forma que nos permita tener una cobertura por las diferentes variantes que estamos teniendo actualmente. Sin embargo, si es que hay variantes nuevas que generen, por ejemplo, modificaciones en esta proteína bajo la cual está orientada la vacuna, probablemente se tenga que actualizar la vacuna periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo va a durar o cada cuánto tiempo se va a actualizar la vacuna? Es ahorita un poquito difícil de definir, pero esto va muy vinculado con los estudios genéticos que se hace del virus para saber qué cepas o qué linajes están circulando, de tal manera que eso nos permite generar una identificación para saber si es que la vacuna sigue funcionando o tenemos que generar una nueva versión de la vacuna. Dentro de esta lógica, ¿no sería como que evidente vacunar también a las personas que se han contagiado para estimular esta reacción del sistema inmune? Precisamente eso incurre dentro de la estrategia de vacunación. Actualmente, por la demanda que tenemos a nivel mundial de vacunas y por la disposición de vacunas que tenemos en el Ecuador, se está priorizando el uso de la vacuna, primero al personal sanitario, posteriormente será a las personas de riesgo, ancianos, personas con comorbilidades y en último término a la población en general. Lo que se trataría de lograr es vacunar al menos al 70 o el 80% de la población para lograr tener una cobertura adecuada y de esa manera evitar la transmisibilidad del virus. ¿De dónde surge este porcentaje? ¿Por qué no al 100%? ¿Por qué no al 90%? ¿Por qué el 80%? No es un número o una fórmula específica, es en realidad un estimado. Se habla de esta inmunidad en rebaño. Se ha determinado en estudios previos con otro tipo de enfermedades que más o menos cuando se vacuna entre el 70 o el 80% de la población en general, se evita la transmisibilidad a gran escala. Entonces, si ponemos, por ejemplo, una familia de cuatro integrantes, de los 4, 3 están vacunados y digamos que la persona que no está vacunada tiene la enfermedad.
Pese a que esta persona tiene la enfermedad, está conviviendo con 3 personas que están vacunadas. Por lo tanto, no se va a transmitir el virus de esas 3 personas y ellos a su vez no van a transmitir al resto de gente. Entonces, más o menos es un estimado. Ahora, si es que asumimos que estas cuatro personas no están vacunadas, se va a replicar el virus y va a ser transmisible. Entonces, más o menos es un estimado que entre el 70 al 80% de la población tiene que estar vacunada para evitar la transmisibilidad comunitaria a gran escala. ¿Sería conveniente que las personas que van a acceder a la vacuna se hagan alguna prueba para saber si tienen ya estos anticuerpos? Como justamente hablando del tema de que estamos priorizando cierta población para la vacunación. Si yo ya tuve COVID y no me enteré porque fui asintomático, si me hago la prueba, pues esa vacuna podría estar destinada a una persona que realmente lo necesite. El uso de exámenes complementarios es bastante útil para priorizar el uso de la vacuna. En realidad existen varias pruebas ahora. Hay pruebas que son bastante efectivas y que son de fácil uso, que nos permiten a nosotros generar estrategias a nivel comunitario. Por ejemplo, el uso de pruebas de antígeno son pruebas que no son costosas, que tienen una sensibilidad del 84% que es aceptable para utilizar a nivel comunitario, que se pueden realizar y que las personas pueden acceder para tener una noción de si están o no están contagiadas con el virus. Esto nos permitiría a nosotros generar estrategias de vacunación mucho más apropiadas. Entonces, también tenemos pruebas de anticuerpos que nos permiten saber si es que estuvo la persona en contacto anteriormente con el virus y si es que tiene ya una inmunidad. Entonces, en este caso sí sería apropiado vacunar específicamente a la población más susceptible, es decir, que no ha estado en contacto con el virus, que no ha generado anticuerpos, de tal manera que implementar estrategias como el uso de pruebas de antígenos es muy útil para nosotros poder discriminar a aquellas personas que están con el virus y quienes no, y generar una intervención específica de vacunación. Aquí en el Hospital Padre Carolo estamos realizando las pruebas de antígenos más anticuerpo y PCR. ¿Cuál es la diferencia con la PCR? Porque decimos que tiene la misma efectividad, pero ¿cuál es la diferencia entre las dos? La PCR metodológicamente es distinta. Nosotros detectamos ahí la presencia de material genético del virus. En este caso nosotros amplificamos ciertos segmentos del genoma. Hay pruebas que utilizan la amplificación de 3 genes específicos. Entonces el objetivo de identificación del virus es el material genético. Cuando hablamos de antígenos estamos identificando estructuras proteicas de la partícula viral. En este caso las pruebas de antígenos se han orientado a identificar precisamente a la proteína S, que es la más común y que permite la entrada del virus a la célula. Entonces identifica al utilizar anticuerpos con un cambio de color la presencia de este antígeno en la muestra. De tal manera que con la prueba de PCR nosotros vemos material genético, con la de antígenos nosotros estamos viendo la presencia de una proteína viral en el paciente. En tanto que la prueba de anticuerpos nosotros vemos la huella que dejó el virus en el cuerpo. Estamos viendo la presencia de anticuerpos IgM o IgG. En el caso de IgM nos indica que la huella que dejó el virus por nuestro cuerpo no es tan antigua, es una huella que el virus pasó recientemente por el cuerpo, y en tanto que IgG es una huella que ha dejado a largo plazo. En base a estudios se ha determinado que el anticuerpo IgM se produce más o menos entre el día 10 a 15 luego del inicio de los síntomas. Es decir, que si yo tengo IgM, tuve el contacto con el virus hace más o menos 15 días. En tanto que si yo tengo IgG, más o menos hace 3 o 4 semanas tuve contacto con el virus. Y esto es clave lo que voy a decir, porque el anticuerpo nos permite ver una visión hacia el pasado de si tuve o no tuve contacto con el virus. Tanto PCR como la prueba de antígenos nos permite ver el presente, si es que estoy o no con la partícula viral. Entonces depende mucho de esto. Si es que nosotros queremos saber a ciencia cierta si estamos con la infección o estamos con el virus en replicación, tenemos que utilizar la prueba de antígenos o de PCR. Si queremos ver, en cambio, si tenemos una respuesta inmune, tenemos anticuerpos, tenemos que hacer la prueba de anticuerpos. Si por alguna razón en todo el calendario de vacunación alguien no tuvo la segunda dosis al tiempo, ¿podría hacerse esta prueba de antígenos para ver si su organismo respondió como debería a la prueba? Podría hacerse la prueba de anticuerpos. Se puede hacer una titulación también de anticuerpos, saber la cantidad de anticuerpos en sangre que tenemos para determinar cuánta respuesta inmune generó la persona una vez que tuvo la vacuna. Pero sin embargo, pese a esto, la vacuna no sería 100% efectiva, que es lo que esperamos. Probablemente los anticuerpos desaparezcan en un plazo mucho más corto. Entonces, la idea sería sí o sí tener la segunda dosis de la vacunación para tener la cobertura que ofrece la casa comercial, la farmacéutica. Muchas de estas preguntas fueron generadas por nuestros seguidores a través de las redes sociales. Los invitamos a seguirles.
Estas pruebas de las que hemos hablado el día de hoy de antígenos, anticuerpos y PCR nos pueden ayudar a generar nuestro propio cerco epidemiológico y alertar a nuestros familiares o amigos si sabemos que hemos tenido el virus. Les invitamos a respetar los calendarios de vacunación. Han sido priorizadas las personas que están en primera línea, que están atendiendo a los pacientes con COVID y los que son mucho más vulnerables. Sin embargo, toda la población que sea registrada va a ser vacunada en su momento. Muchas gracias por participar de este programa. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Recuerden que juntos transformamos vidas.